Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más con ustedes en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña y hoy conmigo Manuel Grullón Papín, y estaremos haciendo múltiples comentarios en esta hora porque hay mucho contenido del cual hablar el día de hoy, luego de la toma de posesión del nuevo gobierno constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader. Buenas tardes, Papín. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes a los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 están aquí esperando los análisis y comentarios que ustedes hacen en este programa. Así es, y hoy, antes de entrar en materia, queremos felicitar a dos figuras de la televisión. Una por el gran logro obtenido, que es la ingeniera Judith Valdés, que fue nombrada como directora del Fondo Nacional de Medio Ambiente. Y por otro lado, felicitar también a nuestro compañero y amigo Tony Henao, la figura de la televisión, que hoy está de cumpleaños, sus 59 años, y está como el buen vino, caramba. Así que muchas felicidades para Tony, vida y salud en abundancia para él, mucho bienestar. Bueno, felicidades para, ¿cómo que Tony dice? El más profesional. Para la figura de la televisión. La figura de la televisión. Así es, Tony, es pura alegría. Y ahora sí, debemos hablar de la toma de posesión el día de ayer de el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Qué te parece, Papín? Ya tenemos nuevo presidente. Y Danilo, por supuesto, como lo dijo, como lo prometió, lo cumplió. No le colocó la banda al presidente. Pero no la mandó con un delibre. Él fue y se le entregó al presidente, al nuevo presidente del Senado. Bueno, hoy es lunes 17 de agosto. Hoy es el primer día de labores del nuevo presidente y es el primer programa que tú haces bajo la administración del nuevo presidente. Como tú dijiste, hay muchas cosas que decir y obligatoriamente hay que iniciar hablando del discurso del presidente. Yo pienso que el discurso ha sido muy bien valorado por la mayoría de la población dominicana. Vi un resumen que presentaron y los empresarios se han valorado positivamente el discurso, los políticos han valorado positivamente el discurso, diferentes sectores de la vida nacional han valorado positivamente el discurso. Ahora bien, miren, es cierto que usted no puede comenzar hoy, en esta semana, ni en este mes, ni en el mes que viene, a exigirle más de la cuenta a la nueva administración porque es imposible. Pero sí decirle a la gente que en el 2012, cuando se juramentó el presidente Danilo Medina, hizo un discurso bellísimo, un discurso esperanzador, un discurso donde incluso no solamente se comprometió a luchar por los mejores intereses del país, sino que en ese discurso hizo referencia a la corrupción y a la impunidad y dijo que en su gobierno serían sometidos a la justicia todos aquellos funcionarios que el rumor público, oiga bien, que el rumor público señalara como que habían cometido actos indecorosos. Y miren lo que pasó, para hablar de un solo aspecto, y miren lo que pasó en el gobierno de Danilo, que está considerado como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de la República Dominicana. Pero nosotros esperamos
que con el presidente Abinader las cosas sean diferentes y que por lo menos en lo que tiene que ver con el rescate a la institucionalidad, que fueron uno de los ejes principales a lo que hizo referencia Abinader en el discurso, y a la lucha contra la corrupción y la impunidad, se pueda cumplir con eso. Ya se dio el primer paso. Se nombró como procuradora a doña Miriam Germán, una mujer que tiene todas las condiciones como para hacer lo que hay que hacer en este país, si hay la voluntad política y evidentemente los recursos, porque el Ministerio Público, usted puede decir que es independiente, pero si no tiene autonomía presupuestaria, es muy poco lo que puede hacer. Entonces vamos a esperar que el nuevo gobierno no solamente nombre un procurador con independencia, sino que le ofrezca voluntad política y autonomía presupuestaria. Mira, yo pienso que en este momento, donde ya nosotros hemos venido atravesando crisis por el incumplimiento de los gobiernos en lo que tiene que ver con la corrupción, la impunidad, el tema de la educación también, que es un tema que se ha manejado muy mal y que de hecho también el nuevo presidente lo tocó en su discurso. Pero yo entiendo que este nuevo presidente, ya con las experiencias vividas de los pasados presidentes, incluyendo el de Danilo Medina, que ha sido el peor de todos, porque era el mejor valorado en su primer periodo, pero terminó siendo el peor valorado de todos. Yo entiendo que este gobierno se va a cuidar de cometer los mismos errores, puesto que quedó demostrado que cuando el pueblo se harta, y es quien tiene la última palabra. Entonces, está bien, el PLD duró 16 años en el poder, gobernando, y mira la situación en la que está el país, pero llegó un momento donde el pueblo dijo, ya, te vamos a sacar y te sacamos. Y hay que tomar en cuenta que lo que sucedió ahora fue muy parecido a lo que sucedió en el gobierno de Hipólito. La gente se hartó. Hipólito, de hecho, intentó hacer una reforma constitucional para reelegirse y el pueblo dijo que no. Y esta vez se dio un fenómeno parecido. Se quería someter una reforma constitucional a los fines de modificar la Constitución y habilitar el presidente Medina para un nuevo mandato de gobierno. Sin embargo, la población dijo que no, y se empantalonó, y ahí están los resultados. No solamente no se le permitió, sino que fuimos y nos expresamos en las urnas, y ese fue el resultado. El PLD salió del poder. Y vaya manera en la que quedó fuera del poder, porque ahora hay una crisis interna dentro del PLD. Entonces yo entiendo que Luis Abinader, si es inteligente, se va a cuidar mucho, y cada vez que vaya a tomar una decisión va a recapitular en la experiencia ajena que fue la del gobierno pasado, para evitar incurrir en esos errores. Mira, la política es muy compleja y la política se nutre de muchas circunstancias. A veces no es que el presidente quiera, a veces es que las circunstancias le imponen y lo obligan a comprometerse con acciones que no son incluso del agrado del propio presidente. Y hay que tener pendiente algo. Esos empresarios que ahora tú lo viste pronunciándose y manifestándose en contra de la continuidad del PLD, fueron los empresarios que se favorecieron durante los últimos 16 años y los otros 4 años también de Leonel y lo de Hipólito. Porque los empresarios no son de nadie, ellos son de todos. Porque ellos no tienen colores, ellos lo que tienen son intereses. Y el presidente Abinader tiene que cuidarse de eso. Él tiene su
sus intereses, pero tiene que cuidarse de unos intereses que se entrecruzan y que muchas veces lo obligan. Y yo quiero precisar lo siguiente. El presidente Abinader tiene que cuidarse de los empresarios de este país, porque ellos no son de nadie, ellos son de ellos. Y ahora mismo ellos le dan mucho cariño, mucho de todo al presidente, para que el presidente también le permita manejarse con la libertad y la ausencia de transparencia que caracteriza a los empresarios en todo modelo capitalista y neoliberal. Y tiene que cuidarse de eso. Y tiene que cuidarse también de la presión que le van a hacer de la Embajada de los Estados Unidos. Presidente, haga lo que usted entienda que debe de hacer, lo que usted entienda que debe de hacer, dentro del marco de la ley y de las circunstancias, porque yo sé que tampoco estos países no es verdad que son soberanos, estos países no es verdad que son independientes, pero tenga cuidado, presidente, no se lleve de todo lo que no de todo lo que le pidan, trate de mantener un equilibrio, que le voy a decir algo, presidente. Que dosifique, ¿verdad? Presidente, oiga, lo que sucedió ayer en el acto de juramentación, no debió de haber sucedido. Y usted sabe lo que sucedió, que al embajador de China lo sentaron en el outfield, como dicen lo que saben de deporte. Pero además de eso, presidente, usted ni lo mencionó. Eso te iba a decir, que no solamente fue que lo sentaron atrás, sino que ni siquiera lo mencionaron. Porque cuando él hablaba de fortalecer las relaciones comerciales, habló de fortalecer las relaciones comerciales con el principal socio comercial de la República Dominicana, Estados Unidos. Incluso mencionó la Unión Europea, mencionó España y mencionó las demás islas del Caribe. Sin embargo, a China nunca la mencionó ni la tomó en cuenta. Y eso es muy serio. Por eso yo le digo al presidente que tiene que tener mucho cuidado y tratar de ser un poco equilibrado, porque a veces incluso estamos viviendo en un mundo globalizado, estamos viviendo en un mundo cambiante. Y así como los Estados Unidos tienen derecho a tener relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con el país que ellos quieran, presidente, nosotros tenemos que decirle al gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador en la República Dominicana, que nos permita también tener relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países que nosotros entendamos pueden beneficiarnos y pueden ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de las y los dominicanos, que esa es su función principal, presidente, como primer mandatario, elevar los niveles de las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas. No importa que usted tenga que tener relaciones con Estados Unidos, con Cuba, con Venezuela, con Israel, con el país que sea, con el presidente que sea, dentro del marco de lo que establece la Constitución Dominicana y los tratados y convenciones de la que el país es signatario, presidente. Pero vamos a ser más diplomáticos, por lo menos ahórrate el comentario de decir que debe aclararle o pedirle permiso al embajador de los Estados Unidos. Sabemos cuál es la situación que tenemos con los Estados Unidos y cuál es la situación que tiene Estados Unidos con China, pero hay que ser más diplomático. Entonces, él debió manejarse mejor y debió hablar de fortalecer las relaciones comerciales con los demás países, con lo que nosotros tenemos lazos diplomáticos o relaciones de intercambio comerciales. Y no mencionar ninguno, y de mencionarlo, que mencionara a todos los que estaban por lo menos ahí presentes. Además,
hay que tomar en cuenta, y él debió tomar en cuenta, que ciertamente nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pero no podemos dejar de lado que China es una economía que va en expansión. Y cuidado si hoy es que China es la primera economía del mundo. Y tampoco él puede olvidar que desde el 2018 tenemos relaciones diplomáticas con China. Mira, lo que te decía, que tú me decías que ser diplomático, es que la realidad es que nosotros no somos soberanos ni somos independientes. Y nosotros tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos, eso es verdad. Ahora, tenemos que decirle a Estados Unidos que nos permita hacer algunas cosas que nos beneficien, porque tampoco tenemos que estar de rodillas, humillados ante el poder imperial de los Estados Unidos. Señores, y quedamos en que al regreso seguiríamos discutiendo los puntos que tocó ayer, los puntos esenciales que tocó ayer el presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión. Y fueron 7 los puntos fundamentales que él tocó en su discurso, iniciando por el tema del COVID-19, cómo él pretende hacerle cara a la pandemia. Y en lo que tiene que ver con la salud, él habló de desarrollar un plan nacional de detención, aislamiento, rastreo y tratamiento para las personas infectadas del COVID-19, a los fines de poder de esa manera contrarrestar la propagación del virus y poder incluso erradicar, así como que también habló de asignar 1,000 médicos más al servicio de salud dominicano para fortalecer el servicio de salud. Y esto, él pretende lograr lo que es la detención y el aislamiento haciendo la implementación de pruebas masivas a nivel nacional, que fue lo que se debió hacer desde el principio. Pero bueno, ya llevamos más de 85,000 contagiados y 1,000 y tantos largo ya de fallecidos. No tengo la cifra de hoy. No la capté de los fallecidos, pero ya tenemos una cantidad considerable y entiendo que fue algo que se le salió de las manos a las anteriores autoridades, pero vamos a ver entonces cómo es que se va a manejar este nuevo gobierno en el tema salud. Por el momento dijo que serán asignados 66,000 millones de pesos al sector salud y esto pretende lograrlo con lo que ha sido la clausura de diferentes instituciones del Estado. Dichos recursos serán asignados todos al sector salud. ¿Qué te parece esa medida del nuevo gobierno? Yo pienso que eso es muy correcto. Incluso el asunto de las pruebas masivas, que debió, como tú dijiste, de haberse iniciado desde el principio, pero ahora no tenemos tiempo ni es momento de estar haciendo lamentaciones. Lo que tenemos que hacer es ver cómo hay 2 objetivos fundamentales en este momento en el país. Número 1, erradicar la pandemia. Y número 2, la activación de la economía. Después que nosotros resolvamos esos 2 problemas, el país comienza de nuevo la normalidad. Pero hay un asunto, y yo quiero que se tome en cuenta, por lo menos en la provincia de Payá, los amigos que van a estar al frente del Ministerio de Salud en la provincia. Sería importante, señores, que además de las medidas que ha anunciado el gobierno, por lo menos en la provincia de Espaillat, se haga un plan piloto y que se involucre a todos los sectores, que se involucren la Junta de Vecinos, las iglesias, los jóvenes, a trabajar, que lo involucren y que si tienen que darle algo a alguna gente que se lo den, pero que la sociedad en su conjunto se sienta partícipe de la solución. Pero para eso hay que hacer una labor de salud comunitaria. Se tiene que implementar lo que es y desarrollar planes de salud comunitaria
para poder integrar, que sea de integración, para integrar a las zonas rurales, a las zonas urbanas, para que pueda llegar a todos y por supuesto para hacer campañas de concientización para la gente, porque la gente, te digo, el tema del COVID-19 es algo que a nivel de comunicación no se ha manejado tampoco a la altura que requieren los acontecimientos que han desencadenado esta crisis, porque hay mucha gente que todavía no sabe a ciencia cierta cómo es que se contagia el virus. Hay gente que piensa que es en el aire que el virus está, por una falta de información. Entonces, es importante tanto hacer campañas publicitarias respecto a este tema, como integrar, como tú dices, a las comunidades en ese sentido. Mira, brevemente, para que pasemos a otro tema. Cuando tú involucras a la gente, si tú involucras a esa gente de los barrios deprimidos, Salsipué, La Saona, La Española, Viejo Puerto Rico, etcétera, si tú lo involucras, yo te aseguro a ti que ellos no hacen las cosas que están haciendo ahora, se cuidan más, respetan con más facilidad el distanciamiento social, usan las mascarillas, no se juntan, no se aglomeran, como tú ves ahora que se aglomeran en todos esos barrios, en la tardecita. Entonces, yo creo que el gobierno debe, por lo menos los responsables en la provincia de Payá, de la situación de la salud, debieran juntarse y hacer un plan piloto, hacer una discusión con todos los sectores, involucrar el ayuntamiento, la gobernación, las juntas de vecinos, los empresarios, los maestros. Y entonces yo pienso que eso puede darle resultados positivos. Y hablando de la provincia Espaillat, pero ya refiriéndonos a otro tema para seguir en la provincia, ¿verdad que sí? En la provincia Espaillat todavía no hemos podido alardear de que se haya dado un nombramiento de importancia muy relevante, aparte del de Judith Valdés, tomando en cuenta del aporte que hizo la provincia Espaillat para el triunfo de Luis Abinader Corona. Tomando en cuenta eso, parece que la provincia Espaillat la han dejado o está compitiendo fuerte con la gente del Distrito Nacional y Santiago, ¿será? Porque nos han dejado fuera. Bueno, es que la política así, además, la provincia ha tenido muchísimas cosas, ha tenido directores de bienes nacionales, ministro de Educación, ministro de Interior. Parece que la van a dejar ahora de vacaciones, la van a dejar en receso ahora la provincia. Pero por lo menos nosotros esperamos que ahora, dentro de unos días, 30, 40 días, se inicia la discusión del presupuesto del año 2021. Y entonces el senador de nosotros y los diputados, que no importa del partido que sean, ellos debieran juntarse los 5. Ni el bloque al que pretendan pertenecer de ahora en adelante. No importa, ¿verdad? No importa. Ellos debieran juntarse y hacer un levantamiento de las principales necesidades de la provincia para ir a discutir en el Congreso y decir, miren señores, en el municipio de Moca nosotros necesitamos urgentemente la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras. En San Víctor, un hospital. En Gaspar Hernández, tal cosa. En Jamao, tal cosa. En Cayetano Hermosén, tal cosa. La circunvalación. Pero hacer un levantamiento e ir con una propuesta. Y si ustedes se juntan y convocan al colegio de ingenieros agrimensores, ellos también pueden ayudarle y no le cobran. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se ha hablado ahora del problema que tenemos con el Código Penal, que tiene, qué sé yo, cuántos años en el Congreso, y el proyecto de Código Civil. Aquí hay un paquete de abogados que también pueden ayudar. Tóquenle la puerta al Colegio de Abogados, a la Asociación de Abogados. Y algunos abogados
que están dispuestos a colaborar con ustedes siempre y cuando lo que vayan a hacer vaya en beneficio del país y específicamente de la provincia y el municipio. Mira que tú has tocado un aspecto muy importante que también hay que dejarle claro a la ciudadanía, y es que es la responsabilidad de nosotros salir de la crisis que estamos atravesando. La crisis sanitaria producto de la pandemia y las demás crisis que hemos venido arrastrando durante años, décadas, que son los problemas institucionales, el tema de la corrupción y por supuesto el tema de la seguridad ciudadana. Hay que llamarle la atención poderosamente a la población para que entienda que ese es un trabajo conjunto que debemos hacer nosotros como ciudadanos conjuntamente con el gobierno, porque no todo es responsabilidad del gobierno, y todo aporte que pueda hacer la sociedad civil para facilitar el trabajo de las autoridades gubernamentales es importante, no podemos dejarlo pasar. Debemos colaborar, aportar nuestro granito de arena y cumplir con nuestra cuota de responsabilidad social que todos, absolutamente todos como ciudadanos tenemos. Entonces, pasando ya, ¿verdad?, porque el tiempo se nos agota, el tema económico fue un tema muy importante y me llamó poderosamente la atención el hecho de que el presidente tomó en cuenta ya de manera principal lo que es el tema de la producción nacional, la producción local. Y qué bueno que tomó en cuenta a los productores y se refirió a la garantía de la seguridad alimentaria. Y habló para ayudar, para ¿verdad?, alivianar un poco la carga y las pérdidas que ha tenido ese sector de la producción nacional en estos meses. Habló de facilitar 5.000 millones de pesos mediante el Banco Agrícola, que serán otorgados dichos préstamos a una tasa cero, señores. Y eso es importantísimo y es una de las informaciones que a mí más me impactaron, me llegaron, y me alegró muchísimo esa decisión del presidente Luis Abinader. Mira, es una gran decisión el anuncio de esa medida, pero sí hay que tener cuidado que esos recursos vayan a las manos que lo necesitan, a las manos que lo van a poner a producir. Y yo pienso que San Juan y el Cibao tienen que tener preferencia con esos recursos, porque es el centro de la producción nacional. Nosotros en la provincia, aquí en el municipio de Moca, nosotros estamos produciendo el 62% de los huevos que se consumen en el país y en la mitad de Haití. Estamos produciendo más del 60% de la carne blanca de pollos que se consume en el país y fuera del país, es decir, todo lo que estamos llevando para Haití, que es otra de las medidas que anunció el presidente y que deben dársele importancia. Las relaciones con Haití, hay que ver cómo nosotros ayudamos a revitalizar la situación económica de Haití y a colaborar con la paz social, con la institucionalidad en Haití, que es algo extremadamente difícil, pero nosotros estamos comprometidos y estaremos siempre comprometidos con esa situación. Mira, y uno de los puntos más importantes de ese discurso es el de las relaciones exteriores. Es un tema que por muchos años los gobiernos no lo han tocado en su discurso. Y esta vez el nuevo presidente Luis Abinader lo tomó en cuenta como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de su gobierno, y habló de la ineficacia que por siglos, por décadas, una más exagerada, que por décadas
ha tenido el Servicio Exterior de la República Dominicana. De manera que esta vez él habló de que el Servicio Exterior va a ser uno de sus ejes fundamentales para el desarrollo de su gobierno, para fortalecerlo y, por supuesto, que cumpla el Servicio Exterior con el rol que realmente debe desempeñar, que es canalizar las relaciones y fortalecer las relaciones comerciales y la captación de inversión extranjera para beneficio de la economía nacional. Eso es importantísimo. Ahora, respecto a este tema, yo no sé cuáles medidas pretende tomar el nuevo gobierno después que el gobierno saliente, a 2 días de que culminara su mandato, designó 54 funcionarios del Servicio Exterior como de carrera. Y ahí están sanguijuelas que han estado durante todos los gobiernos del PLD en el Servicio Exterior, cobrando sin hacer ninguna gestión en el exterior en beneficio del país, porque los resultados están ahí. Entonces, ¿qué pretende hacer el gobierno con esas 54 sanguijuelas? Así lo voy a llamar, porque sabemos que han estado ahí y que son botellas. Son botellas. Entonces, si vamos a hablar de fortalecer el servicio exterior, si esas personas se van a quedar ahí, hay que ocuparse de que cumplan debidamente con su rol para el cual fueron designadas. Ese es un tema espinoso. Sí, lo es. Y yo te voy a decir algo. Una de las cosas que el presidente tendrá que convencerme es de que él va a actuar de manera diferente. Presidente, hasta ahora, yo no le voy a decir que no le estoy creyendo, pero convénzame de que las cosas van a ser diferentes. Convénzame de que la República Dominicana no va a seguir haciendo el ridículo, el hazmerreír en el plano internacional. Porque eso que sucedió en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde 3 países apoyaron una resolución de Estados Unidos y la República Dominicana fue uno. Hubo países como Canadá e Israel que no votaron por Estados Unidos y nosotros lo hicimos. Eso no puede seguir. Eso es hacer el hazmerreír en el plano internacional. Y el hecho y las relaciones con Haití. Eso hay que ver. El nuevo director de migración dijo que se iba a cumplir con lo que establece la ley de migración. Ah, sí, claro. Ojalá. Pero ese también es un tema muy espinoso, como tú dices, porque nombraron el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, que es el sociólogo Wilfredo Lozano. Es de los sociólogos y de aquellos profesionales que emitieron sus opiniones a favor en contra de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces teníamos una pro-haitiana, para llamarlo así por su nombre, porque no vamos a hacer, y que ahorita no me tachen de que yo soy una nacionalista impedernida, no. Lo que pasa es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y yo como profesional del área de migración conozco muchas cosas. La Florinda, que era la que estaba, la directora del Instituto Nacional de Migración saliente, la señora Florinda, pro-haitiana. Esa de la USAID, podríamos decir. Y el que viene ahora no es menos pro-haitiano. Y si ustedes quieren, para que tengan una idea, búsquenlo en el internet, busquen los artículos que él ha escrito, y ustedes verán si yo le estoy mintiendo o no. Entonces, en este tema, yo entiendo que es un tema muy delicado, que el presidente tendrá que manejarlo con manitas de seda, porque si hay algo que esta sociedad ha demandado mucho es
buscarle una solución al tema haitiano. Y dentro de las propuestas de campaña de los candidatos, ese es un tema que no se toca. No se toca. Entonces, hay que mantener un equilibrio en esa materia, porque es muy delicado, ese es un tema de Estado y es un tema incluso de seguridad nacional, para que lo entiendan. Entonces vamos a ver cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos y cómo estas personas van a ejercer las funciones para las cuales fueron designadas y cuál va a ser el matiz que se le va a dar a la materia migratoria, porque es un tema muy complejo que para nadie es un secreto, que ha traído muchos enfrentamientos entre diferentes sectores, entre los nacionalistas, entre los llamados extremistas y también entre los denominados prohaitianos. Entonces vamos a ver cómo ese tema se va a desarrollar y cómo lo van a manejar. Al principio del programa yo decía que el presidente tiene que ser cuidadoso, tiene que tener mucho tacto, mucha prudencia para manejarse dentro de este cruce de intereses que hay. La realidad es que hay un proyecto que maneja la Embajada de los Estados Unidos a través de una agencia que se llama USAID, y que USAID tiene decenas de profesionales intelectuales al servicio de esos intereses. Y ya hoy, que es el primer día del presidente en el Palacio, sale una noticia en el periódico de un grupo que se llama Dominicanos por Derecho, donde ellos están exigiendo el desmantelamiento de la sentencia 168 y una serie de... Mírenlo aquí, si pueden enfocarlo, esa noticia es de hoy, porque miren, esto es tan serio que esas agrupaciones y esas ONG, esas organizaciones, no pierden tiempo. Ellos tienen ese es un tema tan serio, es una agenda a ser cumplida de manera contundente, que ellos siempre están atentos. No sale bien. No sale bien. Está bien. Ahí está. Es una agenda que está designada para ser trabajada paso a paso, en el cual no se permiten ni siquiera tomarse un descanso. Y eso es tanto en el plano internacional como en el plano nacional, que están creando esa campaña agresiva. Entonces, este nuevo gobierno va a tener que tener mucho cuidado y manejarse con manita de seda y piececito de seda para caminar sobre terreno movedizo con este tema, porque van a venir los ataques. Van a venir los ataques y hay que ver cómo él va a manejar el tema. El problema no son los ataques, porque es un tema que cuenta con el apoyo, esas ONG cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Canadá y por supuesto en contubernio con el gobierno haitiano. Porque aquí se habla de apatridia, de poblaciones apátridas, se habla del tema de la nacionalidad, del tema de derechos humanos, que es peor. Porque tocan un tema de derechos humanos con el tema de los haitianos. Pero hay que ver, porque yo entiendo que si hay un gobierno que tiene que ser demandado por derechos humanos, es el gobierno haitiano. Sí, pero ese es un problema de nosotros, los haitianos que resuelven sus problemas internos. Bueno, pero es internamente. No, es que ese es un problema, es que es un problema de nosotros. Todos los problemas que están enfrentando los haitianos en este momento es un problema de nosotros, porque nosotros somos su vecino más cercano y para ellos la solución inmediata a sus problemas somos nosotros.
Entonces, si no colaboramos para que se resuelvan los problemas de los haitianos en Haití, nosotros lo que nos espera no es nada agradable. Lo que pasa es que hay temas que son sensibles, que son temas de soberanía. Y entonces ya en esa parte nosotros no podemos inmiscuirnos, sino dejarlo que sean los haitianos que lo resuelvan. Evidentemente que nosotros estamos obligados, como decía ahorita, nosotros estamos obligados porque nosotros somos los mayores afectados con el problema haitiano. Entonces la comunidad internacional tiene que entendernos. La comunidad internacional tiene que ayudarnos a nosotros y ayudar a Haití a tener una convivencia pacífica, una convivencia de respeto y una convivencia dentro del marco institucional de lo que es el derecho internacional. Mira, ese es un tema que voy a hacer un programa, varios programas de migración dominicana, porque la gente se interesa mucho en el tema de migratorio norteamericano, pero la migración dominicana es un tema muy complejo. Y tú hablaste de soberanía, y es precisamente es la parte delicada del tema, el tema de la soberanía. Pero cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la identidad es un derecho humano, y ese es el principal derecho que se viola en Haití. Ese es el principal derecho que se viola en Haití, porque el gobierno haitiano no se ocupa de dotar a sus nacionales. No tiene un registro civil. No se ocupa de dotar a sus nacionales de un acta de nacimiento. Pero la comunidad internacional hace silencio con relación a eso, y hay grupos, incluso nacionales, que quieren que nosotros hagamos con los haitianos lo que el gobierno haitiano no hace con sus propios residentes. Y lo que no hacen, lo hacen tampoco el gobierno dominicano con los propios dominicanos. Que quede claro, porque ese es el tema. Si exigieran los mismos derechos que nosotros tenemos, no pasa nada. Se les da, se les otorgan los derechos que le correspondan, por supuesto. Pero el problema es que se están anteponiendo por encima de los derechos de los dominicanos. ¿Por qué? Porque se le están dando privilegios de los cuales los dominicanos, con los cuales los dominicanos muchas veces no cuentan, incluso para obtener un registro de nacimiento. Entonces, este tema es un tema muy delicado que ya más adelante lo estaremos tocando, pero reitero, esperemos que las nuevas autoridades de migración se sepan manejar con el tema de las agendas internacionales y respetando, por supuesto, la soberanía nacional, porque ese es un tema de Estado muy delicado. Bueno, entonces ya se nos está agotando el tiempo. El tema de la institucionalidad, Papín, que ese fue uno de los puntos elementales también a tocar por el presidente en su discurso. Y él habló de que sin justicia no puede existir democracia. Bueno, evidentemente, la justicia, en cualquier sistema, la justicia es el eje fundamental. Y todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tenemos con la justicia. Y yo tenía pensado hacer una explicación, porque aquí van a pasar muchas cosas. Incluso hoy, repito, es el primer día de gestión de esta nueva administración. Y ya hoy está planteado un debate jurídico en el país con relación a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene como función no solamente el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino también de las altas cortes. ¿Y por qué digo que ahí ya se inicia un debate jurídico con relación a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura?
Escuchaba esta mañana juristas muy renombrados en el país planteando, evidentemente, miren cuál es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo conforma el presidente de la República, el presidente del Senado y un senador nombrado por el Senado de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la misma condición, electo por la Cámara de Diputados. Dos jueces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y un juez elegido por el Pleno de la Suprema, que sería el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Van 7, ¿verdad? Sí, y el Procurador General de la República, que independientemente de lo que pase mañana, hoy es un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces ese jurista hacía un ejercicio y decía que al PLD le iban a corresponder 4 y que al PRM le iban a corresponder 4, pero con 2 variables. Número 1, el PRM tiene la ventaja de que en caso de que haya 4 y 4, la Constitución dice que el voto del presidente vale por 2. Vale por 2. Es decir, inclina la balanza para uno de los dos lados. Y en términos negativos decía que el gobierno no puede contar con la actual procuradora, doña Miriam, porque doña Miriam, y es verdad eso, doña Miriam no es un funcionario independiente porque el presidente dijo que ella era independiente. No, es que ella es independiente porque esa es su concepción de la vida. Y ella fue ahí a cumplir con lo que dice la ley y con lo que ella entienda que mejor le conviene al país. Todos y eso es verdad. Y entonces, ¿qué implica eso? Que en ciertas circunstancias ella podría no votar del lado del gobierno. Ahora bien, hay un asunto. ¿Cuál? Y es que de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, 2 pasaron a la Fuerza del Pueblo. Y el PLD no es la segunda mayoría en el Senado. Ahora la segunda mayoría es la Fuerza del Pueblo. En conclusión, entonces quedarían lo del PRM, 4, 3 del PLD y 1 de la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que se ve hasta ahora, porque le voy a decir una cosa. Pero donde consiste el problema es que esos juristas son de los que defienden el punto de vista de que la Fuerza del Pueblo no es oposición porque esos legisladores ganaron por un acuerdo con el PRM. Sí, pero la Constitución es muy clara. Mire, el artículo 178. Estoy hablando de la teoría en la que ellos se basan. El artículo 178 es muy claro. Incluso, para que ustedes vean, búsquense el artículo 178 de la Constitución y ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Miren, cuando habla del presidente, dice el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y todos los otros cargos, dice un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado. Y dice el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema. Todos los demás dice que es un artículo indefinido, pero lo que tiene que ver con esos puestos dice él, porque eso está definido. Hay una última teoría que la están levantando alguna gente del PRM que dicen que como Eduardo no es del PRM, sino de Dominicano por el Cambio, ellos son la segunda mayoría en el Senado. Pero
Pero que es una teoría que es muy parecida a la otra también, porque, sí, pero porque yo Dominicano pienso, por el Cambio tiene una alianza con el PRM. yo pienso que se le va a caer al PLD y se le va a caer al Claro que PRM. sí, realmente porque no creo cabe. que lo que va a pasar es que el senador que va al Consejo Nacional de la Magistratura, además del presidente, es de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues así. Señores, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Manuel Grullón y Jacqueline Hidalgo estuvieron con ustedes. Pasen buenas noches y a continuación, Entre Jerez.